Hola, ¿cómo están? Soy Ciro. ¿Y? ¿Con quién? Mi mamá. Y con mamá. Hola iglesia, buen domingo, espero que ya estén todos ahí listos en casa. ¿Habrán desayunado? ¿Qué te parece? ¿Mate? ¿Leche chocolatada? ¿Qué? ¿A vos qué te gusta? ¿Leche chocolatada? Leche. Leche, sola, con ingredientes secretos. Bueno, buen domingo, familia, espero que estén ahí todos listos, empezando este nuevo día para celebrar, de poder escuchar la palabra de Dios, de poder también disfrutar de la alabanza y nos gustaría también, ¿sí?, poder hacerlo de esta forma. Hoy tenemos a Ciro que me está acompañando, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿con qué podemos empezar, Ciro? ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta a vos de los cultos de los domingos? El segmento ¿El segmento de quién? de los niños. De los niños, ¿sí? Así que ahora los invitamos a todos que se acomoden ahí, se sienten. Si ya terminaron de desayunar, nos quedamos ahí atentos, ¿sí? Y prestamos mucha atención, las orejas bien despejadas. ¿Y qué? A ver, alerta spoiler. Había un personaje que nos va a llamar la atención, ¿no? Sí, así que atentos, atentos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3, 16 y 17. 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 Pedirte algo. ¡Un regalito! Sí, un regalito. Muy bien, pues entonces les voy a hablar del mejor regalo para esta Navidad. Y se trata de la luz. Sí, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Juan dio testimonio de él, a fin de que todos creyesen por él. Y dijo: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar los cordones de sus zapatos.
porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él nos ha dado a conocer al Padre, porque vive en íntima comunión con el Padre. Así que en esta Navidad, el mejor regalo que yo puedo darte es el mensaje de Jesucristo. Y este es su mensaje, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Sí, ahora entendimos. El mejor regalo es el Señor Jesús en nuestro corazón. Wow, me encantó el video. ¿Vos qué te pareció, Ciro? Bien. ¿Te gustó? ¿Y qué te pareció el personaje ese que apareció? Muy bueno. ¿Sí? ¿Qué pensás vos de este video? Que es lindo. Que es lindo. ¿Y no te parece que grandes y chicos tenemos que aprender sobre el verdadero mensaje de la Navidad? ¿Cuál es el verdadero mensaje de la Navidad? Jesús en nuestros corazones. Muy bien, muy bien. Me encantó y está muy bueno que lo charlemos en familia, que lo charlemos en casa, ¿sí? Y que no solo disfrutemos de un tiempo que es muy lindo, pasarlo en familia y con todo lo que eso trae, pero también darle la verdadera importancia de la Navidad en este tiempo, ¿sí? Y bueno, ahora los introducimos a un tiempo especial, que podamos juntarnos en casa, que podamos tomarnos un tiempito donde tomemos motivos personales, motivos también pueden ver en el boletín, que todos los domingos lo vamos renovando los motivos, o también los que vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? De la iglesia, y poder tomarnos este tiempito en familia, un ratito ahora, para poder orar, ¿sí? Y poder tener presente cada motivo que surge, ¿sí? Así que los invitamos en este tiempo a que se tomen este ratito para poder orar y traer a la presencia del Señor cada una de estas necesidades y también, ¿por qué no? Y como muy importante, acción de gracias, que podamos tener este tiempo especial de agradecer de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo este tiempo, porque podemos decir que hasta aquí nos acompañó el Señor, ¿sí?
cómo sale el ensayo y después grabamos. Derechitos. El último ensayo y ya está. Eso, exacto. Pero ustedes tienen que cantar bien fuerte y bien, no gritando, fuerte. Sí. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Les invito a leer en el Salmo 89, versículos 1 y 2, dice: Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Tu gran amor dura para siempre. Tu fidelidad dura tanto como los cielos. Y me encanta porque estos dos versículos engloban perfectamente las dos canciones que acabamos de compartir, ¿sí? De un Dios grande, poderoso, pero también de un Dios al que tomamos la posta de seguir. Tomamos la decisión personal de seguirlo, ¿sí? Así que quisiera también que ahora dispongamos nuestros corazones para poder escuchar la palabra de Dios puesta en la boca de Eli Clemno. Así que oramos por ella y por la palabra que va a decir, que nos va a compartir. Oramos. Padre nuestro, gracias por este tiempo, gracias porque hasta aquí nos has acompañado, gracias porque has hablado al corazón de Eli, Señor, gracias por todo lo que nos va a compartir en este momento, Señor. Queremos predisponernos para poder recibir palabra tuya para cada uno de nosotros en este tiempo especial de balance, de cierre de año.
para que puedas seguir trabajando en cada uno de nosotros. Señor, te entregamos nuestras vidas y te pedimos que puedas hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos y hermanas? Es mi deseo que se encuentren muy bien, disfrutando de este domingo. Ya llegamos a diciembre, el último mes del año. Ya se termina este 2020 tan particular. Y en este tiempo de fin de año, siempre es bueno hacer balances, recordar, reflexionar sobre lo que vivimos durante el año. Y hoy, puntualmente, nos gustaría hacer memoria de cómo fue el inicio de la Escuela de la Biblia 2020. Un año que por la pandemia tuvimos que empezar con las clases a través de Zoom y teniendo todas las semanas nuestros esperados encuentros de manera virtual. Y aunque fue raro al principio, haciendo balance, como decíamos, podemos decir que gracias a Dios fue muy positivo. Realmente lo que estuvimos viviendo en este tiempo colmó nuestras expectativas. Pudimos estar juntos, aún a la distancia, compartimos tiempo de calidad, estudiamos acerca de hombres y mujeres de la Biblia que son un ejemplo para nosotros. Sus vidas nos alientan a imitarlos. Y uno de los personajes que estuvimos estudiando, puntualmente el último, fue Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol, el misionero, el pastor a los gentiles. Fue muy bueno poder estar escudriñando en su vida, en los viajes misioneros. Y el domingo pasado nos centramos en el estudio de las enseñanzas del apóstol Pablo. Pudimos estar reflexionando sobre cada una de ellas de manera muy breve, fue casi fugaz como tocamos esos temas tan interesantes. Pero uno justamente de los temas que mencionamos fue el de la libertad. Pablo nos habla acerca de la libertad en sus epístolas y hoy los invito a que podamos estar reflexionando acerca de este tema. La verdad que pensar en la palabra libertad es hermoso, es una palabra que a mí me encanta, una palabra extraordinaria. Cuánto nos deja, cuánto nos lleva a pensar. Es una palabra que encierra mucho y lo que encierra es positivo. Y entonces, pensando en este tiempo, en lo que la palabra libertad implica, podemos ver que la libertad ha sido a lo largo de todas las épocas una aspiración constante del hombre, una aspiración de la humanidad en general. De hecho, es uno de los derechos humanos fundamentales. El derecho a la libertad es uno de los más valorados por el hombre, por la mujer, no solamente, como les decía, en este tiempo, sino a lo largo de la historia. Y pensando en la historia, podemos pensar tal vez en la Revolución Francesa. ¿Y cuál fue su lema? Que fue justamente libertad, igualdad y fraternidad. Podemos también pensar en los himnos de independencia de los países, de la mayoría de los países, que incluyen en sus letras la palabra libertad. De hecho, nuestro propio himno nacional habla de el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Y hay una imagen que presenta nuestro himno que es hermosa, que es la de las cadenas rotas, cuando dice, oíd el ruido de rotas cadenas. Esa es una imagen tan clara y significativa de la libertad. Y tal vez a vos se te pueden ocurrir diferentes imágenes cuando te menciono la palabra libertad. A mí se me presenta la imagen también de un camino que se bifurca, que se abre. Y entonces puedo pensar en elegir. ¿Qué senda voy a tomar? ¿La senda que está a mi derecha o la senda que está a mi izquierda? ¿Voy a elegir el camino ancho o voy a elegir el camino angosto? La libertad tiene que ver con elección.
De hecho, la libertad suele definirse como la posibilidad que tenemos de elegir, de escoger entre varias alternativas o varias opciones, sin coacciones externas. Es bueno tener presente que la libertad siempre está vinculada con la idea de elección. Y si nos ponemos a pensar también en el ámbito público, podemos charlar incluso de la libertad en la democracia, porque de hecho uno de los fines de la democracia es la libertad. La democracia se fundamenta en el derecho que tenemos los ciudadanos de elegir a los gobernantes que van a decidir los destinos de un país, que van a gestionar los recursos de un país. Y si bien no todos los países tienen este sistema de gobierno, sin duda hay un consenso mundial a favor de que es el modelo político más deseable, o podríamos decir al menos el menos peor, pero sin duda que es el más deseable entre todos los modelos políticos posibles, y es donde el ciudadano puede elegir. Puntualmente, en este tiempo, es un tiempo especial, donde no solamente para nosotros, sino a nivel global, la palabra libertad cobra un sentido especial, porque estamos aún hoy atravesando por una pandemia que ha restringido nuestras libertades. En la mayoría de los países ha habido cuarentenas, ha habido también aislamiento social, en algunos países más tiempo como en el nuestro, en otros menos, pero a nivel global la libertad de las personas se ha visto restringida. Por eso es que esta palabra hoy cobra para nosotros un valor especial. Y si queremos seguir hablando de libertad, es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es la verdadera libertad? Y no sé ustedes, pero yo siempre que quiero encontrar una buena respuesta, voy al único libro inspirado por Dios, a la Biblia. Y en la Biblia encontramos las mejores respuestas. En la Biblia se nos habla de la libertad. Y el apóstol Pablo, como decíamos hoy, nos habla de la libertad en varias de sus epístolas. Nosotros vamos a estar viendo lo que le escribe a los hermanos de la iglesia de Galacia, a los romanos, a los hermanos de la iglesia en Corinto. Pero, hablando de libertad, antes de poder estar estudiando o leyendo los versículos en donde nos encontramos con lo que Pablo nos enseña acerca de la libertad, me gustaría que nos vayamos al Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan Jesús mismo nos dice cuál es la verdadera libertad. De hecho, Él nos dice que la verdadera libertad está en Él, en Jesús. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, los versículos del 31 al 36. Dice así: Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Esto nos dice la palabra de Dios. Si el Hijo, si Jesús nos da la libertad, nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Jesús nos da una libertad completa. Al recibirlo a Él como nuestro Salvador, dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de ser esclavos de la condenación que nos correspondía, y vamos a ser completamente libres. Dejamos de ser esclavos de esa vieja naturaleza
que siempre lucha con la nueva naturaleza. Pero ya la vieja naturaleza no puede dominarnos porque somos libres en Cristo. Pasamos a ser libres para vencer la tentación, libres para poder decidir rechazar el pecado y para vivir en plenitud dentro del propósito de Dios para nuestras vidas. Saben que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, también reafirma estas palabras de Jesús, porque él nos dice, una vez más, como lo dijo Jesús de sí mismo, que es a través de la muerte en la cruz, de la obra de Jesús en la cruz, que nosotros somos liberados del pecado y de la muerte. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de Romanos 8. Dice así: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación porque hemos sido librados por la obra de Cristo del pecado y de la muerte. Ya el pecado no nos esclaviza. Conocer esta verdad realmente es maravillosa, porque esta libertad sobre el pecado es aún más gloriosa cuando podemos entender que trae consigo el acceso a la vida eterna. Es una noticia maravillosa y es más maravillosa aún cuando podemos entender que la libertad que Cristo nos da es un regalo, es una gracia. No podemos nosotros comprender semejante regalo, que algo tan valioso nos sea regalado por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, qué bueno es saber y experimentar esta libertad que trasciende todas las libertades humanas deseables de las que estuvimos hablando previamente. Y esto creo que nos tiene que enfocar en una pregunta. Que comprender todo esto nos debe llevar a pensar, ¿vivimos como libres? ¿Realmente estamos viviendo como libres? Y podemos decir, ¿realmente dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir una vida plena, la vida esa plena que Dios anhela para nosotros? Y la libertad, podemos claramente ver que la libertad que Dios ofrece es una libertad que va mucho más allá de librarnos de la condenación. Porque esta libertad incluye cosas que tienen que ver con lo que experimentamos en el día a día, en nuestra vida diaria. El Señor nos regala una libertad plena que tiene que ver con la libertad de nuestra mente, con la libertad de nuestro cuerpo, con la libertad espiritual. Dios nos creó como seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y Él no nos da una libertad parcial. Jesús nos da una libertad completa, una libertad total. ¿Cuántas veces podemos sentirnos esclavizados por los pensamientos que vienen a nuestra mente? Pensamientos negativos, pensamientos a lo mejor autodestructivos, de suicidio, pensamientos obsesivos, tantos pensamientos que nos hacen daño. Pero la libertad de Cristo comprende también, incluye esta libertad de nuestra mente. Él nos da la libertad de nuestra mente, poniendo en nosotros pensamientos puros, los pensamientos que son agradables a Él. Pero también Dios nos regala una libertad del cuerpo. ¿Cuántas veces podemos vernos esclavizados mirando cosas que no nos hacen bien? Tal vez ahora que hay tanto acceso a la computadora, que estamos tantas horas en la computadora, ver pornografía o tantas cosas que nos hacen daño. Dios nos puede liberar también de esa esclavitud. Nos puede liberar cuando nuestros pies quieren llevarnos a lugares que no son buenos para nosotros, a sitios donde podemos recibir influencias negativas. Dios nos da la libertad. Dios nos da una libertad espiritual que tiene que ver con una verdadera comunión con Él. Esa comunión que nos permite orar
tener acceso a su presencia, poder leer su palabra, la Biblia, poder disfrutar de la seguridad de la salvación libres de culpa, libertad espiritual. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí muchas veces, como cristiana aún he sentido temores. Y Dios me da la libertad también, y te la da a vos, sobre los temores, sobre los miedos que como seres humanos tenemos. Hay tantos miedos y podemos ser esclavos de tantos miedos en este mundo. Miedos a una enfermedad, miedo al fracaso, miedo a no ser aceptado, tal vez miedo a tantas cosas que se te pueden venir a la mente. Miedo al futuro, pero Dios nos da la libertad también sobre esos miedos y que podamos decir, como dice el salmista David, podemos leer en Salmo 56:3, el salmista dice así: en el día que temo yo en ti confío. Que podamos sentir esa confianza en el Señor, esa confianza de saber que, como nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, el versículo 33, allí nos habla de que el mismo Jesús, esto que les voy a decir ahora son palabras de Jesús. Jesús nos dice que no tengamos miedo, porque Él venció al mundo. De ese Jesús, este es nuestro Jesús, el libertador. Ahora, nos da el Señor una libertad completa y dijimos que nos da libertad sobre el pecado. Pero hay algo que debemos aclarar, que debemos tener bien claro y que el apóstol Pablo lo deja lo menciona muy claramente en la epístola a los romanos. Y es que la libertad no significa que el pecado va a ser eliminado por completo de nuestra vida. Esto no pasa. Pablo, de hecho, en el capítulo 7 de Romanos, nos habla de la lucha que tenemos contra el pecado. Y incluso el apóstol Pablo nos habla de su propia lucha en ese capítulo con el pecado. Pero también nos deja bien claro que el pecado no debe dominarnos. No lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, pero sería buenísimo que cada uno de ustedes pueda recordar lo que dice Romanos 6, podamos leerlo. Romanos 6 nos habla de que somos libres del pecado por la obra de Cristo. En Cristo entonces tenemos la libertad para decidir. Ahora, ¿qué voy a decidir? ¿Voy a decidir vivir como un hijo libre que refleja la imagen de Cristo? ¿O voy a decidir vivir como un esclavo? A veces parece que los cristianos tenemos una libertad como posicional, una libertad posicional podemos decir, pero la libertad de saber que somos libres de condenación. Pero ¿qué pasa con lo que vivimos diariamente? Hemos sido declarados libres por Cristo. Él ya nos dio la libertad. Ahora, Satanás sigue queriendo enredarnos en el pecado. De hecho, hay la historia cuenta que cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, hubo algunos afroamericanos que habían sido liberados, ya no eran esclavos, sin embargo seguían trabajando en las plantaciones de los que eran sus amos. Ya no eran esclavos, habían sido declarados libres, pero ellos seguían trabajando como esclavos. No eran conscientes de su verdadera realidad. Y yo creo que a veces a los cristianos nos pasa lo mismo. No somos conscientes de la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Ya hemos sido declarados libres. Como cristianos, aún siendo libres, muchas veces nos ponemos cadenas, nos ponemos yugos, porque cualquier cosa, cualquier hábito o pensamiento que nos domine, nos va a terminar esclavizando. Entonces, la realidad es que como hijos de Dios podemos disfrutar de una libertad plena en Cristo. De hecho, el apóstol Pablo nos habla de cómo vivir esta verdadera libertad en Cristo y también nos advierte acerca de dos peligros.
cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de las iglesias de Galacia, les advierte que hay dos peligros que podemos nosotros hablar de las dos L's, porque es una advertencia que también debemos recibir nosotros, y son las L's del legalismo y el libertinaje. Primero, el legalismo. Saben que en la iglesia de Galacia había algunos hermanos que estaban tan enfocados en intentar obtener el favor de Dios por medio de conductas, por medio de su comportamiento, que perdieron de vista la naturaleza liberadora de la obra de Cristo, intentando agregar algo más a la obra de Cristo cuando no era necesario. No había nada que agregar a lo que ya el Señor había hecho en la cruz. Y estos hermanos estaban confundidos y Pablo les tiene que advertir. Y esto nosotros podemos tener la misma confusión que los hermanos en la iglesia de Galacia. Fíjense lo que dice Gálatas 5, versículo 1. Lo vamos a leer. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué esclavitud se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la esclavitud de la ley. Somos salvos por gracia. El sacrificio lo hizo Cristo, no hay nada que nosotros podamos agregar a ese sacrificio. Ni creernos, ni aparentar ser buenos, ni hacer obras. De hecho, saben que los hermanos en la iglesia de Galacia estaba el tema de la circuncisión dando vuelta allí. Y Pablo les dice que no había que someterse a tradiciones o a reglas que no tienen nada que ver con el fondo, con la verdadera relación con Dios. Eso tiene que ver con cuestiones de forma. El legalismo refiere a eso, refiere a reglas, a tradiciones que terminan reemplazando la verdadera relación que debemos tener con el Señor. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque así como los hermanos de Galacia estaban confundidos algunos de ellos con respecto a este tema, eso puede pasar hoy en la iglesia de Cristo y debemos estar advertidos también contra esto. Las formas que intentan convertir la relación con Dios en una religión no sirven. Nosotros debemos tener con el Señor una verdadera relación y no una religión. No nos pongamos cargas pesadas, no sigamos con requisitos humanos, fórmulas humanas. Por eso mucha gente dice que no quiere seguir tal o cual religión porque está llena de prohibiciones. Y ahí el enfoque está equivocado. La obediencia al Señor debe ser motivada por nuestro amor a Él. Debe ser motivada por nuestra gratitud. No nos podemos ganar el favor de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. Tampoco el cumplir con reglas sirve para quitar nuestra culpa. Por eso es que debemos estar atentos a esto y no ser cumplidores de tradiciones impuestas y dejarnos llevar por formatos de cultos. Hay muchos ejemplos que podemos dar, o estilos de música, incluso hasta maneras de evangelizar. Debemos realmente centrarnos en nuestra relación con Dios y no en las formas. No nos esclavicemos con esto. No cometamos el error que cometieron muchos hermanos en la iglesia de Galacia. Tomemos la advertencia del apóstol Pablo y no caigamos en esto. Hay otro peligro del que nos habla también el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas y se encuentra en el capítulo 5 también, en el versículo 13. Aquí nos habla del libertinaje. Había una tendencia a abusar de la libertad en Cristo. Muchos decían, bueno, soy libre en Cristo, puedo hacer lo que quiero. Pero el apóstol Pablo les dice en el versículo 13 del capítulo 5, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros. Han sido llamados para vivir en libertad, nos dice el apóstol.
Entonces, estemos atentos, vivamos en esa libertad y no usemos esa libertad como pretexto para satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros deseos carnales. Saben que quienes sostienen esta visión erróneamente creen que la libertad es incompatible con la ley. Y otra vez aquí el enfoque está equivocado. Por eso tengamos cuidado, porque la gracia y la libertad no son una licencia para pecar. Hemos sido llamados a ser libres, pero esto no nos tiene que dar rienda suelta, no tiene que permitirnos hacer lo que querramos. Saben que nuestra elección, como decíamos hoy, la libertad tiene que ver con elección y nuestra elección debe ser actuar de acuerdo a una vida en el Espíritu. Porque en los versículos siguientes, después del versículo 13, ahí en el capítulo 5, el apóstol Pablo, desde el versículo 14 y hasta el versículo 26, continúa hablando ahí y habla de un contraste entre lo que serían las obras de la carne y la vida llena del Espíritu. Y ahí nos invita, nos dice la necesidad que tenemos de realmente estar viviendo en el Espíritu. Y es el Señor el que nos da la fortaleza a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros para no ceder al pecado. Entonces, no nos demos licencias, no nos demos permisos pensando que total tenemos un Dios de amor y un Dios de gracia. Entonces vivo como quiero, hago lo que quiero, me visto como quiero, tomo cuanto quiero. No, el mismo apóstol Pablo nos dice, no basta decir todo me es lícito, porque tengo que analizar si eso me conviene, si eso que estoy haciendo es para honrar a Dios o no, es para la gloria de Dios o no. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 12, justamente nos dice el apóstol Pablo esto que acabamos de mencionar. Él dice así la palabra de Dios: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Se los leo también en la versión Dios habla hoy. Dice así: yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Esto me lleva a pensar, ¿qué cosas están dominando mi vida hoy? ¿Hay hábitos que tengo que dejar? Tanto el cristiano que tiende al libertinaje como el cristiano que tiende al legalismo está distorsionando en su vida la verdadera y plena libertad en Cristo. Y vuelve a esclavizarse porque, en definitiva, tanto el legalismo como el libertinaje se oponen a la verdadera libertad. En la versión de lenguaje actual dice: yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Esto me lleva a pensar, ¿qué cosas me dominan hoy? ¿Qué cosas te están dominando tal vez a vos en este tiempo? Tanto el cristiano que tiende al libertinaje como el cristiano que tiende al legalismo está distorsionando la verdadera libertad en Cristo. Se está esclavizando nuevamente, como dice el apóstol Pablo, porque tanto el legalismo como el libertinaje se oponen a la libertad y ambas son formas de esclavitud. La libertad que tenemos en Cristo nos trae el verdadero bienestar espiritual y nos ayuda a tener una buena relación, como nos dice la palabra de Dios, entre nosotros. Dejemos entonces que el Espíritu Santo haga su obra transformadora en nosotros y vivamos libres del pecado, libre del poder del pecado para la gloria y honra de nuestro Dios. Y para terminar, quiero decirte que si vos no conocés a Cristo, no has aceptado su gracia, su regalo, hoy te invitamos a que puedas hacerlo. En el Evangelio de Juan leímos cómo el mismo Jesús dice que si Él nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y hoy queremos invitarte a que puedas gozar, puedas experimentar de esta verdadera libertad en Cristo. No pierdas la oportunidad de aceptarlo.
Si te querés comunicar con nosotros, te querés poner en contacto con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales. Pero ten en claro que solo Cristo puede darnos la verdadera libertad. Y si sos un seguidor de Cristo, la invitación es a que reflexionemos en este tiempo en cuál de las 3 L's estamos experimentando. ¿Estamos experimentando la verdadera libertad en Cristo o nos inclinamos hacia el libertinaje o hacia el legalismo? Que el Espíritu Santo pueda guiarnos para vivir la verdadera libertad. Pidámosle al Señor que Él pueda hacer en nosotros que la libertad que Él nos regala sea una realidad en nuestras vidas. Dios nos da el privilegio de decidir. Podemos decidir entonces ser personas libres que viven esa verdadera libertad en Cristo. Vivimos como seres libres a su imagen y semejanza, o podemos decidir seguir atados a las cadenas de la esclavitud. Que Dios les bendiga a cada uno. Ahora vamos a terminar escuchando una canción que nos habla de esta verdadera libertad en Cristo. Que tengan un feliz domingo. Hoy todos buscan libertad, pero la buscan sin hallar y se atan con nuevas cadenas. Drogas, violencia y alcohol solo les traen más dolor y multiplican sus problemas. En medio de esta tempestad sin final, hay solo una oportunidad de escapar. Está en los brazos de Jesús y en su muerte en la cruz que nos da la libertad. Ay, mi Argentina, cuando verás que solo Cristo es la verdad y Él puede romper tus cadenas. La verdadera libertad te la da Cristo y su verdad que te libera del pecado. En medio de esta tempestad sin final, hay solo una oportunidad de escapar. Está en los brazos de Jesús y en su muerte en la cruz que nos da la libertad. En medio de esta tempestad sin final, hay solo una oportunidad de escapar. Está en los brazos de Jesús y en su muerte en la cruz que nos da la libertad. Libertad, libertad. Precioso tiempo de escuchar la palabra del Señor, así que ya vamos cerrando, vamos terminando con este culto especial y vamos a presentar un videíto que ya lo venimos viendo hace varios domingos. Vamos a repasar sobre esta campaña Navidad que estamos trabajando, como dije, hace varios domingos. Así que vemos el videíto y después volvemos.
ya vimos el video, así que vamos a hacer un repaso de lo que tenemos que hacer. Tenemos tiempo hasta mañana al mediodía de traer la caja, ¿sí? Los que se quedaron con las ganas o quizás se acordaron ahí sobre la hora, tienen tiempo hasta mañana al mediodía para traerla acá a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer, Ciro? ¿Una caja de zapatos? Ponerle unas cositas y decorarla. Que unas cositas, como lo decía el video, ahí está el detalle de qué cositas le tenemos que poner adentro. También vamos a preparar una cartita para las familias que la reciban. La ponemos ahí adentro también, decoramos la caja y la traemos hasta mañana al mediodía. ¿Sí? Así que no se pierdan esta oportunidad de poder bendecir a otras familias que también quieren pasar un tiempo especial en familia y con cositas ricas para compartir. Así que, bueno, contamos con todos ustedes, ¿sí? Y ahora vamos a repasar los anuncios. A ver, vamos a repasar porque no me quiero olvidar nada. Así que, todos los miércoles, reunión de oración, ¿sí? Tenemos la reunión presencial a las 6 de la tarde. Hay que mandarme mensajes por una cuestión de que no nos pasemos de la cantidad máxima, ¿sí? Pero después a las 8 se sigue haciendo la reunión por Zoom. No perdamos la oportunidad de participar, de poder estar o en una o en otra, pero participar igual, ¿sí? También los viernes cada 15 días, reunión de matrimonios. Engánchense. Aprovechen este tiempo especial como matrimonios para poder estar y poder ser bendecidos los unos con la compañía de los otros, aunque siga siendo en forma virtual. Aprovechemos, ¿sí? También los sábados, los pre y los hados. Los pre todavía están vía Zoom. Los hados creo que se están juntando, ¿no? También, así que contáctense con sus líderes, no se duerman, ¿sí? Aprovechen este tiempo que ya se van abriendo algunas ventanitas para poder pasar tiempo juntos, ¿sí? Y bueno, los domingos, como ahora, todos los domingos seguimos en forma virtual. No se duerman, si no la ven en el momento, la pueden ver en otros momentos. Aprovechen también a compartir. Es un tiempo especial donde podemos aprovechar y compartir a otras personas que quizás en otro momento no podían venir a la iglesia. Podemos aprovechar a bendecirlos de esta forma y que puedan estar con nosotros en esta manera virtual, ¿sí? Y también las tramas. Está todo el listado de las tramas. Se pueden contactar con los chicos vamos de nuevo. Multimedia, los chicos de multimedia, ¿sí? Acá abajo sale todo el detalle de las tramas. No se duerman y no se aíslen. Hay un montón de lugares donde poder compartir y pasar tiempo para crecer también. Y por último, los cumpleaños. Los cumpleaños, ¿sí? No se olviden de un pequeño saludito que puede cambiar el día del cumpleañero, ¿sí? Así que nos vemos hasta el domingo que viene. Chao. Chao.